Pues hoy nuestro pastor está en Irapuato, está compartiendo en la congregación del pastor Arrache, su sobrino. Entonces ahí hay dos pastores Arrache en México y están juntos ahorita. Y me encantan siempre ese tipo de coincidencias y me gusta mucho. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, gracias Señor, gracias por nuestro pastor, Señor. Padre, te pedimos que tú lo unjas, Señor, que tú le des palabra viva, Señor, palabra eficaz, Señor, que Padre pueda tener la palabra en el momento, Señor, y en el instante para que las necesidades de cada persona espiritual sean saciadas en ti, Señor. Y Padre, asimismo ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que tú proveas de palabra, Señor, de lo alto para nosotros, Señor, y que tú tomes control de este tiempo, Señor. Gracias te damos, te lo entregamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Nada más como aclaración, en la primera reunión se nos fue la luz, así es que si se les va la luz, no se paniquen, va a regresar, con el favor de Dios. Bien, vamos a tomarnos un tiempo para hacer un paréntesis en el estudio que veníamos haciendo de Efesios. Por ahí alguien me reclamó, oye, Efesios, un domingo podemos hacer una pausa, ¿no? Y quise tomar este tiempo para compartir algo que compartimos con los varones. Estamos viendo la serie El Héroe de Dios. El próximo miércoles vamos a empezar la mitad, vamos a llegar a la sexta lección. Entonces dije, es buen momento para compartir un poco. Claro, está adecuado para domingo, porque los miércoles los varones se traen casco, se traen escudo, porque están duras las pedradas, pero está un poquito más digerible para la congregación en general. La enseñanza está titulada Los tiempos y los planes de Dios. Los tiempos y los planes de Dios, y está basado en Éxodo 3. Nuestra generación está acostumbrada a vivir con las excusas. Las excusas son tan viejas como la creación misma, y sabemos que echarle la culpa a alguien más es tan antiguo como Adán y Eva. Nada de esto es nuevo. Sin embargo, esta generación, nuestra generación, más que ninguna otra, ha perfeccionado el arte de echar la culpa. Ya me pasé, perdón. En Génesis 13 vemos que las excusas son parte de la naturaleza humana. Y dice, y el hombre respondió a Dios, la mujer que me diste, ella fue la que me hizo comer del árbol, y yo comí, pues blanca palomita, no tuve otra cosa que hacer. Y luego entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y como la serpiente no tenía dedos que apuntar, pues ahí se quedó con el problema. Pero estamos acostumbrados a salir con una excusa o echarle la culpa a alguien más acerca de nuestros errores o nuestros problemas. Cierto hombre estaba en su lecho de muerte, ya de avanzada edad, y su esposa estaba junto a él. Y él le decía, Vivianita, estuviste conmigo cuando tuve aquel accidente grave, ¿te acuerdas? Dice Vivianita, sí me acuerdo. Sí me acuerdo, Cruz, que estabas ahí. Y luego dice el hombre, Vivianita, tú estuviste conmigo cuando me robaron todo en el negocio. Dice Vivianita, sí, Cruz, ahí estuve yo contigo también. Y luego dice don Cruz, Vivianita, ¿estuviste tú conmigo cuando los Tigres se fueron a la segunda división también? Dice, ahí estuve yo también. Sí se fueron también. Y dice, ¿y tú estuviste conmigo, Vivianita, cuando me caí del techo y me rompí las piernas y la rodilla? Sí, ahí estuve yo también, Cruz. Y se le queda viendo don Cruz a Vivianita y le dice, Vivianita, qué mala suerte me has traído, ¿no? Somos muy buenos para echarle la culpa o excusar de nuestras acciones a los demás. Pero fíjense, algo muy interesante, en el Perú hace como 15 años encontraron una civilización que era monoteísta. Eso va en contra de todo lo que los arqueólogos siempre habían asumido de Sudamérica o de las tribus indígenas de América, que todos eran politeístas, pero encontraron una en el Perú que era monoteísta, y de hecho no tenían un Dios
como el dios sol o dios luna, ¿no? Tenían un dios que ellos no, decían que no sabían cómo se llamaba. Y fíjense lo que dice Pablo a los romanos. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta tribu del Perú se dio cuenta que diferentes tribus adoraban a la montaña fulana, al sol, a la luna, pero ellos dijeron, alguien tuvo que crear eso. Y si alguien creó eso, entonces eso no es tan grande como el que lo creó. Y dedujeron que había un Dios creador. No sabían cómo se llamaba, pero en los escritos que dejaron decían, adoramos al Dios que creó el sol, la montaña, la luna. Romanos estaba dando fe de eso, que eso iba a suceder. Que en base a la creación podemos llegar a conocer al Señor. La revelación que esa tribu tenía era la revelación de la creación. Y ellos iban a ser responsables de responder ante el Señor de acuerdo a la revelación que habían tenido. No era muy grande la revelación, era la creación. Nosotros tenemos la revelación completa de la palabra de Dios y en base a esa revelación también vamos a tener que entregar cuentas. Así es que, dice Pablo, nadie tiene excusa. Si tú no conocías de Dios y hoy estás aquí, ya no tienes excusa. Entonces tenemos que empezar a tomar responsabilidades de nuestras acciones. Ahora, esta enseñanza está basada en Moisés y al punto en donde vamos a hablar acerca de Moisés, Moisés había sido salvado milagrosamente. Todos los demás niños varones habían sido muertos en Egipto, había un edicto que mataba a los hijos varones, pero Moisés había sido salvado por su familia, lo habían echado en una canasta calafateada al río Nilo, había sido encontrada por la nieta de Faraón, fue criado en la corte de Faraón por su propia mamá biológica, el Señor arregló eso para que estuviese, y fue educado en las mejores escuelas, en las mejores universidades del mundo antiguo. Moisés tenía una muy buena educación. También era un hombre muy honrado, o sea, no de que era de que no robaba, sino que a donde él iba, como pertenecía al linaje faraónico, donde él llegaba la gente se tiraba al suelo a adorarlo y respetarlo y a honrarlo. También era un hombre que, dice Josefo en la antigüedad de los judíos, que Moisés había sido un general de guerra, era un hombre muy preparado, era un hombre que salía a las batallas y varias batallas de Egipto habían sido atribuidas la victoria a el general Moisés. Pero también Moisés, en su crianza con su madre biológica que estaba en opresión, fue llamado para ser el libertador de su pueblo. Él entendió todas las cosas del pueblo. Su mamá le habló acerca de Abraham, le habló acerca de Isaac, le habló acerca de Jacob, de cómo fue que llegaron a Egipto. Todo se lo enseñó y él creció sabiendo que él era de un linaje que no pertenecía al egipcio. Y él sabía que él había sido salvado por un propósito. Él sabía que él iba a ser el salvador de su pueblo. Pero el problema es que Moisés quiso hacer las cosas al estilo Moisés. Y cuando vio que un egipcio estaba golpeando a un israelita, que estaba calotón, de un guamazo lo mató. Así dice mi Biblia, no sé qué dice la suya, pero lo mató a golpes. Y él dijo, aquí empieza la revolución. Él pensó, aquí ya empieza ahora sí la revolución. Y al día siguiente que vio a dos israelitas que estaban discutiendo y peleando, él le dijo, no se peleen. Y ellos dijeron, ¿qué, nos vas a matar igual que el egipcio? Se había sabido su delito. Y en poco tiempo esa noticia llegó a Faraón y Faraón se enojó tanto que lo quería matar. Y Moisés pintó venado de Egipto
y se fue al desierto a esconderse. ¿Cuánto tiempo estuvo escondido en el desierto? 40 años. Él salió de Egipto a la edad de 40 años y estuvo escondido en el desierto 40 años. Si las matemáticas no me fallan, llegamos a la edad de 80 años cuando estamos sucediendo esta situación en la vida de Moisés. El tiempo de la salvación de Israel comenzó cuando Dios se le apareció a Moisés en el desierto de la tierra de Madián. En Éxodo 3, 9 al 10 dice: el clamor pues, dice el Señor, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 40 años llevaba Moisés ahí esperando. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Claro que sí, inmediatamente. Es más, ni voy a empacar, voy a agarrar lo poco que tengo y me voy a ir a Egipto. La respuesta la tenemos en el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando Dios buscó a Moisés para usarlo como instrumento libertador, Moisés tenía al menos 4 excusas por las cuales no podía regresar a Egipto. En este momento de su vida, Moisés estaba quebrantado. 40 años en el desierto te quebranta. Si no, ahorita que salgan de la refrigeración, vamos a ver si no nos quebranta un rato aquí. Estaba quebrantado, Quebrantado significa es que llegaste al final de tus posibilidades. Estaba sin su fuerza natural, o sea, había sido un hombre fuerte, había sido un hombre guerrero, pero después de 40 años ya se le habían olvidado las estrategias, ya se le había perdido el músculo. Ahí en el desierto su membresía del gimnasio no funcionaba, estaba lejos de ser el hombre que había sido. También pues quiso hacer la obra de Dios al modo de Moisés y había sido rechazado por su propio pueblo. Había sufrido el rechazo de su pueblo y había quemado los puentes que lo unían a la dinastía faraónica. Él ya no podía volver a regresar a Faraón y reclamar su puesto o reclamar su linaje en la dinastía. Él ya estaba lejos completamente de todo eso. Ahora, efectivamente, Moisés, por haber querido hacer la obra de Dios de acuerdo al propio plan de Moisés, fue rechazado por los israelitas. El plan de Dios era que Moisés liberara a los israelitas. Ese era el plan y hasta eso íbamos bien. Pero la forma en la que quiso hacerlo Moisés fue lo que no estaba en la voluntad de Dios. No era por fuerza, no era matando a los egipcios él, sino era otro plan el que él tenía. Y cuando él presentó su propio plan, fue rechazado por los israelitas. Más adelante, después iba a ser rechazado nuevamente Moisés, pero el rechazo, me brinqué uno, aquí está. El rechazo de tus planes provoca resentimiento. Tú puedes traer tus planes y si lo rechazan, te vas a resentir porque están rechazando a tus planes. Por eso los artistas plásticos, cuando le dicen: oye, qué feo está tu cuadro, no sienten que están hablando del cuadro. ¿Están hablando de quién? De él, porque él se plasmó en ese cuadro, en esa escultura o en esa construcción y lo sienten personal. Cuando tú pones tus planes y eres rechazado, esos planes son rechazados, tú te sientes rechazado. Vamos al cine a ver esta película que tengo muchas ganas de verla. No, es para ñoños. Ya me sentí mal, ya mis planes fueron rechazados y entonces ya me empiezo a resentir. El plan no era de Dios, el plan era de Moisés. Y después de que Israel había rechazado a Dios al hacerse un becerro de oro, después, cuando salió Israel de Egipto, fue al desierto, Moisés se fue a la montaña, se descuidó un ratito y regresó, y ya el pueblo había hecho un becerro de oro para adorarlo, y la ira de Dios se encendió. Y entonces ahí es donde ya no habían rechazado a Moisés, estaban rechazando a Dios mismo.
Dice el Señor en Éxodo 32:10, dice, ahora pues, dice el Señor, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti, Moisés, haré una nación grande. Dice, la regaron estos, ahora los borramos aquí ahorita en medio milisegundo, y de ti, Moisés, ahora voy a hacer una nación grande. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés? Sí, Señor, porque son bien latosos, ya a mí también me rechazaron, acábalos, y empezamos un buen linaje conmigo. No fue lo que contestó. Entonces Moisés oró en presencia del Señor, su Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Empezó a interceder. Cuando tú haces las cosas, aunque parezcan buenas, aunque sean bien intencionadas, pero es tu propia voluntad, lo que estás haciendo al recibir el rechazo de tu familia, compañeros de trabajo, compañeros de ministerio, lo tomas personal y te amargas. Pero cuando tú estás haciendo la obra de Dios, en la forma de Dios, en el tiempo de Dios, y sufres el rechazo de tu familia, de tus compañeros, de tu ministerio, y ya no sale amargura de tu corazón, ahora sale misericordia. Y empiezas a interceder por esas personas. Empiezas a llorar por esas personas, porque tú sabes que no es a ti a quien están rechazando, sino a Dios mismo. Y esto hace toda la diferencia del mundo, porque si te rechazan a ti, pues están rechazando a una persona, y a lo mejor hasta no era tan bueno tu plan. Pero cuando rechazan a Dios, están poniéndose en una situación de muerte, de peligro de muerte y muerte eterna. Y es cuando tú entiendes que es más grande este problema de lo que puedas sufrir tú. Y muchas veces cuando nos metemos en problemas en la vida, podemos llegar a pensar que Dios no le importa nuestra situación, que Dios no está escuchando, y comenzamos a pensar que Dios no nos ama. ¿Se han sentido así como que Dios no nos escucha? Como que ya llevamos mucho tiempo en este problema y estamos orando y estamos pidiendo y estamos clamando y no sucede nada. Y de repente el enemigo viene y nos pone ni te está escuchando. Es por el pecado que tienes. Y te vuelves legalista, te pones todo paniqueado. Y piensas que Dios no te ama, porque si te amara, contestaría tus oraciones en ese mismo instante. ¿Y por qué no te saca de tus problemas inmediatamente? Pero déjame te digo una cosa, que Dios está ejecutando su plan en su propio horario y en su agenda, no en la de Moisés y no en la nuestra. A lo mejor a nosotros nos parece mucho tiempo, pero en el plan de Dios está cayendo exactamente en cómo está. Me tocó la fortuna de explicarle a mi hijo, no sé por qué se lo pusieron, pero que hablaran de Einstein, y era interesante lo que decía la explicación de la teoría de la relatividad. Le preguntaron a Einstein que explicara la teoría de la relatividad, pero eran puros no científicos, eran pura gente periodistas. Entonces dijo muy acertadamente, dice, mira, la teoría de la relatividad es esto: un minuto puesto tu mano en un comal caliente se siente como una hora, ¿verdad? Un minuto. Y una hora sentado en una banca del parque con una mujer hermosa, se va a sentir como un minuto. Es relativo. Cuando estás sintiendo los problemas, cuando estás hundido en la crisis, llevas un día en el problema y piensas que ya es demasiado, porque estamos viéndolo desde nuestra perspectiva. Dios tiene otra perspectiva. Dios jamás está dormido, Dios jamás está descuidado, Dios jamás lo van a agarrar sin poner atención. Dios siempre está pendiente y siempre todo está cayendo en su orden, en su plan perfecto. El problema es que a veces no nos gusta el tiempo. Y nosotros podemos ver solamente uno o dos o máximo tres aspectos de la vida, como muy estrategas,
Podemos decir, mira, pues puedo hacer esto, o puedo hacer esto, o a lo mejor podríamos llegar a suceder esto, y creemos que tenemos una buena estrategia acerca de la vida, pero Dios está viendo más de 100 estrategias al mismo tiempo, y está tomando los caminos que Él tiene que tomar. Nosotros no cansamos a entender cuántas posibilidades hay en la vida que nosotros ni siquiera sabemos que existen, pero Dios está trabajando todo esto para nuestro propio bien. Pero no se siente bonito esto. Es para tu propio bien. Dios lo está tomando para tu propio bien. Así es que por 40 años Moisés se convirtió en pastor al servicio de su suegro. Cualquier parecido es mera coincidencia. Y esto en verdad no se parece nada a la vida consentida que Moisés tenía en el palacio de Faraón. Es muy diferente, de hecho, a la vida que Moisés tenía en la Universidad de Heliópolis, donde fue educado. No se parece en nada a la pompa y caravanas que Moisés recibía en Egipto. O sea, sacaba el charolazo a donde iba. Es más, ni siquiera se necesitaba charol. Él, por su investidura, y todo el mundo le abría las puertas a donde quisiera llegar. Es muy diferente lo que él estaba viviendo en el desierto a cuando andaba en carruajes reales. Y sin embargo, a través de sus 40 años, probablemente Moisés comenzó a superar el dolor y la ansiedad emocional que le aquejaba. Y con seguridad su vida en Madián se balanceaba entre la tristeza y la esperanza, entre el clamor de ayuda de su pueblo y un sentimiento de impotencia. Él, mientras estaba en 40 años en Madián, él recordaba la vida que estaba llevando su pueblo. Y él sabía que él era el que iba a liberarlos. Pero ahora estaba metido en un hoyo en el medio del desierto, sin imposibilidad de salir, queriendo hacer algo, pero sin poderlo hacer. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así? Hicimos las cosas a nuestra forma, como nosotros pensábamos que podíamos o teníamos que hacerlas, por nuestra propia voluntad o por tradición familiar, y hemos destruido nuestra relación, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida económica, nuestras relaciones amistosas, etc., etc. Y estamos viviendo las consecuencias de haber hecho las cosas a nuestra manera. Y algunos de nosotros estamos como Moisés, divididos entre un sentimiento de ayudar, de cambiar, de mejorar, de reparar, de restablecer lo que nosotros mismos rompimos, y un sentimiento de impotencia, una tristeza, una resignación. Pero déjame te digo una cosa. Dios no había terminado con Moisés todavía, y tampoco ha terminado contigo. Después de 40 años en el desierto, Dios no había abandonado a Moisés. Dios aún tenía planes para Moisés. Y Dios tiene planes para ti. Dios no te ha abandonado y Dios aún no ha terminado contigo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A lo mejor estás en medio de la tormenta, pero Dios te tiene aquí por un propósito y tiene pensamientos de bien para nosotros. Desafortunadamente muchas veces creemos que la forma en la que nosotros hacemos las cosas, la forma en que nosotros se nos ocurrió, la forma en la que nosotros siempre hemos hecho las cosas es la correcta, y no consideramos que haya otras formas de hacer las cosas. El principio de la locura es hacer la misma cosa siempre de la misma manera, esperando un resultado diferente. Nunca les ha tocado personas que conocen que siempre están metidos en problemas económicos, y siempre están metidos, y siempre, pero siempre usan las mismas estrategias. Siempre tiene problemas familiares, siempre tiene problemas con el esposo o con la esposa, y siempre están con problemas, pero no cambian la estrategia. Algún día tiene que cambiar esto, aunque le esté pegue de la misma manera. Hay cosas que somos tan extraños para hacer. Un arquitecto que tenía cierta amistad con él, le pedí que hiciéramos una carta para ahí, íbamos a mandarla a alguna parte, y abrió su computadora
y abrió un programa que es de dibujo, el AutoCAD, abrió el de dibujo. Le digo, pero no vamos a hacer un plano, digo, vamos a hacer una carta. No, es que yo hago las cartas en el AutoCAD también. En el paquete que usa para hacer dibujos de planos, hace las cartas. Dijo, ¿yo no has oído alguna cosa que se llama Word? No le entiendo, pero lo hago muy bien aquí. Digo, pero tiene muchísimas más herramientas. No, pero esto es lo que yo sé hacer. Digo, pero ¿y si aprendieras poquito? No, aquí. Y no había poder humano que lo hiciera cambiar de opinión. Y la hizo, eventualmente la hizo. Pero se tardó como 5 veces más que si hubiera abierto un paquete de Office para hacerlo. ¿Qué es lo que sucedía? No quiero cambiar, tengo cierta resistencia. Ya esto lo conozco bien, no es lo mejor, pero es lo conocido. Y así es como tengo que hacer las cosas. Y un error que cometemos a menudo, como dije, es creer que nuestra forma de hacer las cosas es la única forma y que no existe otra. Cuando estamos en esta situación, es la mayor desesperación. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en el problema, tan metidos en el hoyo, y lo que creemos que es lo único que nos puede sacar de ahí es lo que estamos usando y no sale adelante, no resulta, nos desesperamos. Pero Dios te quiere decir que hay otra forma de hacer las cosas, su forma, pero te va a costar. Te va a costar dejar de hacer lo que estás haciendo. Mientras Moisés estuvo en el desierto, pasó un proceso por medio del cual pudo dejar atrás el resentimiento. ¿Cómo sabemos esto? Pues a los hijos se les ponía el nombre de acuerdo a cómo te sentías en ese instante, ¿no? Por ejemplo, Raquel, la esposa de Jacob, estaba teniendo su último hijo y ella le puso Ben-Oni, que significa hijo de mi tristeza. Pero su padre Jacob le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, y era el consentido de Jacob. También Moisés, pues su nombre no es hebreo, es egipcio, que significa tomado del río. Y Moisés estaba completamente desanimado y deprimido cuando tuvo su primer hijo. Él le llamó Gersón. Dijo, porque significa forastero he sido en tierra ajena. O sea, se sentía alienado de donde estaba. Y poco después le nace un segundo hijo, y para entonces Moisés ya estaba sintiéndose mucho mejor. Así que lo llamó Eleazar, que significa el Dios que ayuda. Ya estaba un poquito asentado. Ahora uno nada más puede pensar cómo se sentía el papá de Caleb, que significa perro, ¿no? ¿Quién sabe qué estaría pasando por su vida? En el desierto de Dios, en el desierto Dios estaba preparando a Moisés. ¿Y para qué lo estaba preparando? Lo estaba preparando para soportar al pueblo más criticón, más murmurador, más egoísta, más idólatra, más débil sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo lo logra hacer esto? Poniéndolo a pastorear ovejas. Las ovejas son animales tan raros que son bien bobos, pero creen que saben lo que están haciendo. Con el que semejanza con el que está hablando es mera coincidencia. Y justo cuando Moisés ya se estaba empezando a sentir mejor, ya estaba empezando a superar el rechazo, ya estaba estabilizando su vida, ya estaba haciendo planes del retiro, ya había checado su afore, tenía suficiente dinero, dijo, voy a comprar una casita en la montaña, ahí voy a estar a gusto, ya sin ningún problema. Ya estaba pensando en la comodidad de sus 80 años, de cómo estar tranquilo. Dios entra y le cambia absolutamente todo. Todo se le cae, porque Dios se le presentó de una manera dramática. Se le apareció en una zarza ardiente, en un arbusto ardiente. ¿Y saben qué fue lo que eso hizo con Moisés? Que Dios no deja las cosas a medias. Dios logró abrir todas las heridas que aparentemente ya habían sanado en Moisés. Moisés no había atendido esos problemas en su vida. Lo había medio tapado, se había hecho cierto coco wash,
Bueno, ellos se lo pierden. Yo, pues, pues aquí estoy a gusto, ya mira, igual hasta salió mejor la cosa. Ya se había terapiado, pero no había atendido las cosas. Y Dios no deja las cosas a medias. Dios termina todas las cosas que empiezan. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si estamos vivos hoy, es porque Dios sigue trabajando en nosotros. ¿Todos vienen vivos el día de hoy? A ver, levanten la mano los que vengan vivos. Los que no, es que no, están muertos, están sordos, ¿no? Estás vivo, Alex. Todos estamos vivos. Ahora, ¿por qué estás vivo? Porque dijo Dios: ay, yo dejé a Hugo por aquí, ¿dónde se me fue? Aquí está. Sigue vivo Hugo, no se ha muerto, ya tiene 400 años y ay, se me había olvidado este cuate. Si estás aquí, es porque tienes algo que hacer. Si estás aquí, es porque tiene un propósito Dios para tu vida. Si no tuvieras propósito, pues ya te hubiéramos enterrado, ya te hubieras ido de hace buen rato. Si estamos en la tierra, es porque Dios aún no ha terminado con nosotros. Dios sigue trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y Dios no termina con nosotros sin importar cuál sea nuestra condición, ya sea que seas joven o viejo. Es que yo ya estoy muy joven, estoy muy jovencillo para hacer eso. Te tiene Dios aquí, a lo mejor para preparación nada más. Es que ya estoy muy viejo. ¿No te has muerto? No, pues algo tienes que estar haciendo aquí. Es que soy muy rico, es que soy muy pobre, no importa nada de eso. Tengo salud o estoy enfermo, no importa. Estoy soltero, casado, viudo, divorciado. Sea como estemos, Dios tiene un propósito en tu vida. Si estás aquí, no estás robando aire nada más, no estás sin un propósito en la vida, sino que Dios te tiene aquí por algo. ¿Qué es? No tengo la menor idea. Pero eso tienes tú que lograr investigar. ¿Qué es lo que Dios te tiene? A lo mejor tú eres el libertador de tu familia, pero es que yo soy esto, yo soy lo otro. Eso no importa. Tú eres el libertador de tu familia, tú eres el libertador de donde estás trabajando. Tú tienes un ministerio que tienes que levantar. Yo no lo sé, pero cada quien de nosotros tenemos que tener esa idea. Y Moisés tenía miedo a ser lastimado nuevamente. Y es por ello que Moisés inmediatamente lanzó 4 excusas de por qué no debería de regresar. Moisés estaba diciendo: Señor, no me quiero volver a equivocar. Ya parece canción, ¿verdad? Ya cometí un error antes y no lo quiero volver a hacer. Y no entendí una vez tu voz, tu voluntad, y no quiero volverme a equivocar. Y no, Moisés, no te equivocaste. Si entendiste bien la voluntad de Dios, nada más no entendiste el tiempo y el plan de Dios. Y muchas veces nosotros usamos estas mismas excusas. Vamos a verlas. Primeramente que nada, en Éxodo 3:11 dice: ¿quién soy yo? Entonces Moisés respondió a Moisés: ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Señor, si apenas tengo 25 años viniendo a mi amistad? ¿Quién soy yo? Si yo tuve un pasado terrible y ahora voy yo a predicar, ¿quién soy yo? Ahora Moisés, el hombre que había sido el más poderoso, el heredero del reino más poderoso del mundo, era el general que ganaba batallas, el príncipe de Egipto, es el que preguntaba: ¿quién soy yo para hacerlo? Estaba mostrando una humildad verdadera, y por primera vez en su vida Moisés realmente se siente inadecuado, se siente imposibilitado para hacer algo. Pero aquí hay buenas noticias. Ahora Moisés tiene la actitud correcta para ser utilizado por Dios. Ahora Moisés no tiene nada que lo haga confiar en sí mismo y solo podrá confiar en Dios. Y Moisés estaba reconociendo que el llamado era más grande que él, y muy pronto entenderá que Dios es más grande que cualquier llamado. La actitud correcta es: yo no lo puedo hacer, pero contigo sí lo puedo hacer. Esa es la actitud correcta verdaderamente. Y algunos de nosotros habremos experimentado el fracaso en el pasado y nos sentimos paralizados por esa experiencia.
un divorcio, un problema con unos hijos, lo que pueda llegar a ser, y vivimos esa sensación del pasado en el presente. Vivimos ese golpe, ese trauma del pasado en el presente, y no podemos experimentar la bendición de Dios para que nos use, porque seguimos viviendo en el pasado. Seguimos deteniéndonos, seguimos refrenándonos, seguimos reviviendo el pasado y seguimos encadenados al pasado, y Dios nos quiere llevar al futuro. La segunda excusa es: ¿y quién eres tú? Éxodo 3:13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me han enviado, y si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Hasta entonces no se había nombrado el nombre de Dios. ¿Quién soy yo? Pero ¿quién eres tú? Y en el Medio Oriente el nombre era muy importante. Un nombre comandaba poder, un nombre comandaba respeto. Y Moisés le estaba diciendo a Dios: mi nombre pues no comanda ni respeto, ni poder, ni influencia. Yo necesito un nombre que me ayude a comandar ese respeto para con los israelitas. Moisés necesitaba conocer la grandeza de Dios para poder confiar en Él. Es por ello que muchas personas batallan en seguir a Dios, porque realmente no lo conocen. Si salimos a la calle y le preguntamos a 100 personas, ¿tú crees en Dios?, es probable que más del 90% de las personas te digan: sí, yo creo en Dios. Y no lo conocen, porque creer lo entendemos como, pues yo creo que existe, pues sí, ha de existir Dios, pero eso no es lo que dice, eso no es lo que busca Dios. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia, pero también uno de los más mal entendidos, es Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice: ay, yo soy salvo porque yo creo que existe. Sí, yo creo que Jesús existió. Pero Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios se van a salvar? Entonces, como que creer en Jesús o creer en Dios no te salva. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que nos está diciendo acerca de creer? Confiar en Él. Confiar en Él. ¿Y qué debemos de confiar en Él? Que lo que Él diga, eso es correcto y eso vamos a hacer. Porque yo puedo creer en una autoridad y no hacer lo que la autoridad me está diciendo que haga. No, realmente no estoy creyendo en ello, no estoy confiando en que es lo correcto. Si dices tú: yo creo en Jesús, pero actúo como si fuera hijo de Satanás, entonces realmente no estoy creyendo en Él. Porque digo: pues es que si yo me pegan y yo pongo la otra mejilla, pues van a abusar de mí, y eso no lo permito. Pero Jesús dijo que lo hicieras. No, pero yo soy de Jalisco, ¿no? Y en Jalisco oye, pero si te dicen que haces algo, no me toca a mí, eso no es lo mío, eso no me corresponde a mí hacer. Pero Jesús dijo que si te pidieran que cargaras una carga 1 milla, tú la lleves 2 millas. Bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, bueno, en la época apostólica, y empezamos a hacer unos malabares ahí teológicos para podernos salir. ¿Crees en Jesús o no lo crees? Si tú crees en Él, vas a guardar sus mandamientos. Si no lo crees, entonces nada más eres una persona que cree que existe. Y está bien eso. Nada más que hay un tiempo después que vas a tener que entregar cuentas de eso. Y eso va a ser diferente. Para poderse presentar frente a los israelitas, Moisés necesitaba un nombre grande, un nombre más grande que el de él, y necesitaba un nombre que fuera poderoso, necesitaba un nombre que hiciese que las personas lo notaran. Y con amor Dios le dijo, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué nombre? Nos pudiéramos pasar todo el día haciendo un estudio con este versículo nada más. No dijo: yo era,
el Dios. No dijo yo seré, sino es yo soy. ¿Qué significa yo soy? Yo soy, el que soy, significa que Dios es independiente y autónomo de todo. Dios no necesita de nada. Yo necesito 3, 4, 5 comidas al día. Yo necesito agua, necesito aire. Es frágil mi vida. Yo para existir tengo muchas necesidades. Dios no necesita absolutamente de nada. Dios no me necesita a mí. Una de las cosas que siempre nos deja con los ojos abiertos es, venimos, qué bueno que vinimos todos el día de hoy, pero a Dios no le hacemos ningún favor. Ay, es que pobre Dios, porque si nadie va, se va a sentir mal. Dios no nos necesita a nosotros. El que se beneficia en venir a alabarlo y a escuchar la palabra somos nosotros. Él no. No le hacemos ningún favor. Dice, yo soy el que soy. Y el tercero es, ¿y si no me creen? Entonces, tercera excusa, ¿no? Yo la segunda ya estaría pegando de gritos, pero Dios es misericordioso. Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán y ni oirán mi voz. Y esto yo creo que revela profundamente la naturaleza del problema de Moisés. Como si dijera Dios, Señor, alguna vez pensé que yo podía hacer las cosas, pero fui rechazado. Y Dios avala a Moisés dándole poder a las herramientas humildes que tenía a su alcance. En Éxodo 4:2-4 dice, y el Señor dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola, y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Digo, no me van a creer. Bueno, mira, vamos a hacer esto. Vas a irte al Instituto Bíblico 3 años, vas a estudiar la Biblia, vas a sacar un doctorado en psicología y en filosofía, y entonces te voy a mandar. No dijo eso. De las cosas que tenía él en su posesión, de lo que él era ahora, dice, con eso que tienes, yo te voy a hacer que te crean. Muchas veces nosotros le ponemos a Dios tapujos. No, déjame termino esto, déjame me caso, déjame hago esto, déjame estudio acá. Yo no te puedo servir porque no he terminado esto, no he empezado aquello. Y Dios dice, yo te voy a usar donde estás. Si yo te estoy llamando, te voy a usar donde estás. Lo poco que tú tienes en mis manos se convierte en mucho. Cuarta, no puedo. 4:10 de Éxodo dice, entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sin embargo, Moisés dice que en los primeros capítulos decía que era un hombre de gran oratoria. Y ahora le está diciendo Moisés al Señor, se me lengua la traba. He pasado demasiado tiempo con esos animalitos y ya hablo como ellos. ¿Cuál era en esencia el problema de Moisés? El problema de Moisés en esencia era que Moisés quería saber cómo iba a terminar todo. Él quería saber cómo iba a suceder todo. Quería mantener Moisés el control de su vida. Moisés quería seguir sabiendo lo que iba a sucederle. ¿Han visto a los niños chiquitos que ven la película 1, 5, 20 veces, 40? Es el negociazo para mí. Digo, compro una y lo entretengo 6 meses con ellos. La ven y la ven. ¿Por qué la ven tanto? ¿Tienen tan mala memoria los niños? Le gusta aprendérsela. ¿Saben por qué se les gusta aprendérsela? Porque les gusta saber lo que va a suceder. Y eso nunca se nos quita. Nos gusta saber lo que va a pasar. Y es lo que Moisés quería saber. Señor, explícame qué va a suceder. A ver, ¿qué camino voy a agarrar para Egipto? ¿Qué me van a encontrar? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Qué me va a suceder? Quería Moisés que Dios le explicara todo. Y realmente, si leemos el resto de la historia de Éxodo, si le hubiera platicado todo lo que iba a suceder, Moisés no le entra. Zafos.
Cuando en la mañana estaba haciendo memoria, la primera vez que yo entré a este lugar fue como por mayo o junio de 1997. Y venía en ayuno porque yo no quería servirle al Señor. Qué loco, ¿eh? Y entré por ahí con la firme propósito, diciéndole al Señor, yo voy a ser un cristiano entregado a ti, Señor. Yo voy a ser el mejor calientabancas que te puedas, que ha existido jamás. Te amo, no eres tú, Señor, soy yo. Yo no quiero servirte. Y Dios ese día me confirmó que yo le iba a servir. Nunca me dijo que yo iba a predicar. Si hubiera dicho, no me voy. En ese momento me confirmó nada más que yo le iba a servir. No me dijo en qué, no me dijo ni cómo. Mónica ni la conocía todavía. Pero ese día yo tuve la confirmación de que no me lo explicó nada. Si me lo hubiera explicado, repito, nomás me llevo a Mónica y me voy, pero nada más hago. Pues sí, pues menso no soy. Y él quiere eso. Moisés quería eso. Moisés quería entenderlo todo. Y no se hagan, ustedes también son así. No, es que un muchacho me decía, yo no quiero pedir la voluntad de Dios porque capaz que me manda a África. Pues si te manda a África, en ese instante va a ser lo mejor para ti. Y vas a dar gracias de que te está mandando a África. La primera vez que me dijo Aurelio, Hugo, un día vas a dejar tu trabajo y te vas a dedicar 100% al ministerio. Las piernas me movieron así, se me cayó la sangre. Mira, me puse casi tan blanco como cuando le dije a Mónica eso. Mónica casi se cae. ¿Y por qué? Pues no sé, pero sí está. Y nos estuvimos poniendo frenos y frenos y frenos hasta que llegó el momento y el Señor cambió nuestro corazón y decimos, gracias, Señor. Porque no hay nada mejor que estar en la voluntad del Señor. Es el mejor lugar. El peor lugar puede estar en un palacio, pero fuera de como lo cantamos ahorita, pero fuera de la voluntad de Dios es el peor lugar. Hubo un muchacho, Cachanilla, que se ganó un viaje a París. Entonces, se ganó un vuelo directo, Sánchez Taboada, Charles de Gaulle, vuelo directo, sale todos los jueves de aquí de Mexicali. Y él estaba contento porque estaba por tomar ese vuelo, ¿no? Pero cuando llega a subirse, ve el tamaño de avión y dice, espérate tantito. Yo necesito que me expliquen cuánto pesa ese avión y cómo va a ser para subir y cómo va a ser para sostenerse ahí arriba y cómo va a saber cómo llegar hasta París, porque yo ni sé dónde está París, pero cómo va a ser para llegar hasta allá. Y quiero que me expliquen todos los botoncitos que están adentro, que yo pueda entenderlo perfectamente bien. Y quiero que me expliquen todas las teorías, todas las leyes de la aerodinámica para yo poder saber qué es lo que va a suceder. Si no, no me subo. ¿Qué creen que le dijeron al muchacho? Bye bye, au revoir. Aquí te quedas. No hay tiempo para hacerlo. Es más, ni siquiera lo vas a entender, si te lo digo. Y muchas veces somos así nosotros también. Queremos que Dios nos explique minuciosamente todas las cosas. Dios dice, no te lo voy a explicar. Porque para empezar, si te lo explico, ni lo entenderías. Confía en mí. Cree en mí, dice el Señor. Y todo lo podremos hacer. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos tienes con tanta, Señor, paciencia, Padre. Señor, tú te recuerdas que somos tierra nada más, Señor. Y Padre, tú nos tienes aquí en este momento, en esta ciudad, Señor, en esta vida, con un propósito, Señor. Y algunos hemos sido lastimados, Señor, algunos hemos tenido dolor en el pasado, Señor. El presente es incierto, Señor, y el futuro nos da miedo. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros tú nos des
esa fortaleza, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento de ti, Señor, para reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. Padre, que nuestro oído esté inclinado al tuyo, Señor, para poder actuar en el momento propicio, en la forma propicia y en el lugar propicio, Señor, para estar en tu voluntad, Señor. Para que cuando lleguemos a tu presencia podamos escuchar las palabras que todos anhelamos. Entra, siervo fiel y bueno, en el gozo de tu Señor. No hay cosa que más queramos hacer, Señor, que escuchar esas palabras de ti, Padre. Gracias te doy, te pido una bendición especial para cada uno de los que estamos aquí, en especial por aquellos que están en medio del remolino, Señor, en medio de los problemas financieros, familiares, de salud. Si están en la tierra, Señor, es porque tú no has terminado con ellos todavía, Señor. Tú todavía tienes, Señor, un propósito para que ellos cumplan, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese propósito, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, pues, y se le queda viendo don Cruz a Vivianita y le dice: Vivianita, qué mala suerte me has traído, ¿no? Somos muy buenos para echarle la culpa o excusar de nuestras acciones a los demás. Pero fíjense, algo muy interesante, en el Perú hace como 15 años encontraron una civilización que era monoteísta. Eso va en contra de todo lo que los arqueólogos siempre habían asumido de Sudamérica o de las tribus indígenas de América, que todos eran politeístas, pero encontraron una en el Perú que era monoteísta, y de hecho no tenían un dios como el dios Sol o dios Luna, ¿no? Tenían un Dios que ellos decían que no sabían cómo se llamaba. Y fíjense lo que dice Pablo a los romanos. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta tribu del Perú se dio cuenta que diferentes tribus adoraban a la montaña fulana, al sol, a la luna, pero ellos dijeron: alguien tuvo que crear eso. Y si alguien creó eso, entonces eso no es tan grande como el que lo creó. Y dedujeron que había un Dios creador. No sabían cómo se llamaba, pero en los escritos que dejaron decían: adoramos al Dios que creó el sol, la montaña, la luna. Romanos estaba dando fe de eso, que eso iba a suceder, que en base a la creación podemos llegar a conocer al Señor. La revelación que esa tribu tenía era la revelación de la creación, y ellos iban a ser responsables de responder ante el Señor de acuerdo a la revelación que habían tenido. No era muy grande la revelación, era la creación. Nosotros tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, y en base a esa revelación también vamos a tener que entregar cuentas. Así es que, dice Pablo, nadie tiene excusa. Si tú no conocías de Dios y hoy estás aquí, ya no tienes excusa. Entonces tenemos que empezar a tomar responsabilidades de nuestras acciones. Ahora, esta enseñanza está basada en Moisés, y hizo comer del árbol, y yo comí, pues blanca palomita, no tuve otra cosa que hacer. Y luego entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó. Y como la serpiente no tenía dedos que apuntar, pues ahí se quedó con el problema. Pero estamos acostumbrados a salir con una excusa o echarle la culpa a alguien más acerca de nuestros errores o nuestros problemas. Cierto hombre estaba en su lecho de muerte, ya de avanzada edad, y su esposa estaba junto a él. Y él le decía: Vivianita, estuviste conmigo cuando tuve aquel accidente grave, ¿te acuerdas? Dice Vivianita: sí me acuerdo. Sí me acuerdo, Cruz, que estabas ahí.
Y luego dice el hombre, Vivianita, tú estuviste conmigo cuando me robaron todo en el negocio. Y dice Vivianita, sí, Cruz, ahí estuve yo contigo también. Y luego dice don Cruz, Vivianita, ¿estuviste tú conmigo cuando los Tigres se fueron a la segunda división también? Dice, ahí estuve yo también. Sí, se fueron también. Y dice, ¿y tú estuviste conmigo, Vivianita, cuando me caí del techo y me rompí las piernas y la rodilla? Sí, ahí estuve yo también, Cruz. Una pausa, ¿no? Y quise tomar este tiempo para compartir algo que compartimos con los varones. Estamos viendo la serie El Héroe de Dios. El próximo miércoles vamos a empezar la mitad, vamos a llegar a la sexta lección. Entonces dije, es buen momento para compartir un poco. Claro, está adecuado para domingo, porque los miércoles los varones se traen casco, se traen escudo, porque están duras las pedradas, pero está un poquito más digerible para la congregación en general. La enseñanza está titulada Los tiempos y los planes de Dios. Los tiempos y los planes de Dios, y está basado en Éxodo 3. Nuestra generación está acostumbrada a vivir con las excusas. Las excusas son tan viejas como la creación misma, y sabemos que echarle la culpa a alguien más es tan antiguo como Adán y Eva. Nada de esto es nuevo. Sin embargo, esta generación, nuestra generación, más que ninguna otra, ha perfeccionado el arte de echar la culpa. Ya me pasé, perdón. En Génesis 13 vemos que las excusas son parte de la naturaleza humana. Y dice, y el hombre respondió a Dios, la mujer que me diste, ella fue la que me hizo. Hoy nuestro pastor está en Irapuato, está compartiendo en la congregación del pastor Arrache, su sobrino. Entonces ahí hay dos pastores Arrache en México y están juntos ahorita. Y me encantan siempre ese tipo de coincidencias y me gusta mucho. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, gracias Señor, gracias por nuestro pastor, Señor. Padre, te pedimos que tú lo unjas, Señor, que tú le des palabra viva, Señor, palabra eficaz, Señor, que Padre pueda tener la palabra en el momento, Señor, y en el instante, para que las necesidades de cada persona espiritual sean saciadas en ti, Señor. Y Padre, asimismo ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que tú proveas de palabra, Señor, de lo alto para nosotros, Señor, y que tú tomes control de este tiempo, Señor. Gracias te damos, te lo entregamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Nada más como aclaración, en la primera reunión se nos fue la luz, así es que si se les va la luz, no se paniquen, va a regresar, con el favor de Dios. Bien, vamos a tomarnos un tiempo para hacer un paréntesis en el estudio que veníamos haciendo de Efesios. Por ahí alguien me reclamó, oye, Efesios, un domingo podemos hacer